En un pequeño pueblo llamado Valle de Piedras, escondido entre las montañas de los Pirineos, la vida siempre había sido tranquila, lenta, casi predecible. Las casas de piedra se alineaban alrededor de la plaza. Los vecinos se conocían por nombre, y las tardes olían a pan recién horneado y a leña quemándose en las chimeneas. Era uno de esos lugares donde parecía que nunca pasaba nada, y quizás por eso, cuando Elena empezó a cambiar, todos lo notaron. Elena tenía 42 años, cuando su esposo Mateo murió después de años luchando contra una enfermedad de los pulmones. Mateo era pastor, un hombre bueno, de manos ásperas y sonrisa tranquila. Cuando murió, algo en Elena se apagó, pero al mismo tiempo, algo más despertó dentro de ella. Los vecinos decían que desde entonces hablaba menos, pero miraba más. Observaba el cielo, la forma de la nieve sobre las rocas, el sonido del viento por la noche, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Un día, sin avisar a nadie, Elena compró un terreno en la ladera de la montaña, lejos del pueblo. No era un lugar cómodo, ni bonito, ni fácil para vivir. El viento soplaba fuerte, el invierno era cruel, y el camino era empinado. Cuando la gente del pueblo se enteró de que iba a construir su casa allí arriba, comenzaron los murmullos. La viuda se ha vuelto loca. Nadie en su sano juicio viviría allí arriba. Elena perdió a Mateo y perdió la cabeza también. Pero Elena no discutía con nadie. Solo trabajaba día tras día, piedra por piedra, madera por madera. Por las noches, cuando el frío caía sobre la montaña y el pueblo brillaba cálido en el valle, Elena se quedaba sola en su casa, a medio construir tallando madera frente al fuego. Tallaba figuras humanas, animales, rostros llenos de expresión. Sus manos transformaban la madera en vida. Y algo curioso empezó a pasar. La misma gente que se reía de ella comenzó a subir la montaña en silencio para comprar sus esculturas. Decían que las figuras de Elena tenían alma, que había tristeza en ellas, pero también paz. Algunos incluso decían que las figuras parecían respirar. Así era el pueblo. Se reían de su casa, pero admiraban su arte. La llamaban loca, pero querían llevarse un pedazo de lo que ella creaba. Desde su casa en la ladera, Elena miraba cada noche las luces del Valle de Piedras. Parecían estrellas caídas sobre la tierra. El pueblo se veía hermoso desde arriba, tranquilo, seguro, eterno, pero Elena no veía lo mismo que los demás. Ella miraba la montaña, y la montaña, en silencio, también la miraba a ella. La casa de Elena no se parecía a ninguna otra casa del Valle de Piedras. Mientras las viviendas del pueblo se levantaban con prisa, siguiendo las costumbres de siempre, la casa de Elena parecía construirse con una paciencia casi obsesiva, como si cada piedra tuviera que estar exactamente en el lugar correcto para que algo invisible funcionara. En lugar de construir simplemente una casa sobre la ladera, Elena empezó a cavar dentro de la montaña. Durante semanas, y luego meses, se la veía trabajando desde el amanecer, hasta que la luz desaparecía detrás de los picos blancos. Cavaba, medía, volvía a cavar. Luego, empezó a levantar un enorme muro de piedra en la parte trasera de la casa, un muro mucho más grueso de lo necesario. Las vigas del techo también eran desproporcionadamente grandes, pesadas, como si estuvieran pensadas para soportar algo más que nieve. La gente del pueblo comenzó a hablar aún más. Esa casa parece una tumba. Está construyendo un refugio para el fin del mundo. La soledad le está haciendo daño a la cabeza. Un día, Tomás, el herrero del pueblo, decidió subir a verla. Tomás era un hombre respetado, fuerte, práctico, de esos hombres que creen solo en lo que pueden tocar con las manos. Cuando llegó, encontró a Elena ajustando una viga enorme sobre la entrada. Elena, le dijo, sin rodeos, esta casa no tiene sentido. Nadie construye así. Estás gastando el doble de esfuerzo, el doble de dinero y el doble de tiempo.
¿Para qué necesitas un muro tan grueso? Y estas vigas, ni que la montaña fuera a caerse encima de ti. Elena se quedó en silencio unos segundos. Luego, dejó las herramientas, se limpió el polvo de las manos y le hizo un gesto para que la siguiera. Caminaron unos metros hasta un punto, desde donde se veía todo el valle. El pueblo parecía pequeño, tranquilo, casi frágil desde allí arriba. Elena señaló hacia el río que cruzaba el valle en forma de curva. ¿Ves esa curva del río, Tomás?, preguntó. Claro, el río siempre ha pasado por ahí. Elena negó lentamente con la cabeza. No, el río no hizo esa curva. Esa curva la hizo la nieve. Hace muchos años, antes de que tú y yo naciéramos, hubo un gran alud. La nieve bajó con tanta fuerza que cambió el camino del río. Esa marca no es del agua, es una cicatriz de la montaña. Tomás frunció el ceño, pero no dijo nada. La gente cree que la montaña está dormida, continuó Elena. Pero la montaña no está dormida, solo está en silencio. Y cuando despierte, el valle será el primer lugar donde caerá todo. Tomás soltó una pequeña risa, no por maldad, sino por incredulidad. Elena, en este pueblo han pasado inviernos duros toda la vida. Nieve, tormentas, frío, pero nada de lo que tú imaginas. Estás construyendo una fortaleza para luchar contra un fantasma. Elena no discutió, no intentó convencerlo. Solo dijo una frase, tranquila, casi como un susurro. Más vale parecer loco hoy que estar muerto mañana. Tomás no respondió. Bajó la montaña pensando que la viuda vivía atrapada en el miedo y en los recuerdos, y como él, todo el pueblo siguió viviendo en el valle, entre luces cálidas, cenas largas y conversaciones en la plaza, con esa sensación peligrosa de que la vida siempre seguiría igual. Mientras tanto, arriba en la ladera, la casa de Elena fue terminada. Media casa estaba fuera, media casa estaba dentro de la montaña. Un muro de piedra detrás, tierra firme a los lados, vigas fuertes arriba. Parecía más que una casa, un refugio esperando algo. Y el invierno ese año llegó antes de lo esperado. El invierno de aquel año no llegó como siempre. No fue un frío suave que se colaba por las calles, ni una nevada bonita que los niños miraban desde las ventanas. No. Aquel invierno llegó como llegan las cosas que cambian la vida, sin pedir permiso y sin avisar dos veces. Primero fue el viento, un viento largo, constante, que bajaba de las montañas como si alguien hubiera abierto una puerta gigante en el cielo. Luego llegó la nieve, al principio, fina, silenciosa, casi hermosa, pero no se detuvo. Cayó todo el día, toda la noche, y al día siguiente, y al otro, 7 días enteros, nevando sin descanso. En el Valle de Piedras, la gente empezó a preocuparse, pero no demasiado. Estaban acostumbrados a los inviernos duros, encendían la chimenea, bebían sopa caliente, jugaban a las cartas y esperaban a que pasara la tormenta, como siempre había pasado. Arriba, en la ladera, Elena miraba la montaña con unos prismáticos viejos de Mateo. No miraba el pueblo, miraba la nieve, miraba las cornisas blancas que se formaban en lo alto, las grietas finas que empezaban a dibujarse como venas oscuras sobre la superficie blanca. Cada día, su rostro estaba más serio. El 7º día, la nieve dejó de caer. El cielo amaneció despejado de un azul limpio y frío. En el pueblo la gente salió a la calle. Los niños corrían, los hombres limpiaban los caminos, las mujeres sacudían la nieve de las ventanas. Había risas, alivio, esa sensación de cuando uno cree que lo peor ya ha pasado. Arriba, Elena seguía mirando por los prismáticos, y entonces lo vio. Una grieta larga, oscura, atravesando la ladera de la montaña como una cicatriz recién abierta. Elena bajó los prismáticos muy despacio. No gritó, no corrió, solo susurró. Ya viene. El sonido llegó segundos después. Un sonido profundo, imposible de confundir. No era trueno, no era viento,
No era un árbol cayendo, era un rugido sordo, como si la montaña entera se hubiera movido de lugar. En el valle, la gente dejó de moverse. Algunos miraron hacia arriba, otros no entendían qué estaba pasando. Pero Tomás sí lo entendió. Levantó la vista hacia la montaña y vio cómo la nieve empezaba a deslizarse. Al principio lenta, luego más rápida, luego imposible de detener. El alud, corran, corran hacia la montaña, gritó con todas sus fuerzas. Pero la nieve ya bajaba como un mar blanco, arrancando árboles, piedras, cercas, todo lo que encontraba. El suelo temblaba, el aire se llenó de un ruido ensordecedor. La gente corría sin saber hacia dónde, gritando nombres, buscando a sus hijos, a sus padres, a sus vecinos. Tomás volvió a gritar: «A la casa de Elena. Corran hacia la casa de Elena». Y en ese momento todos recordaron a la mujer que había construido su casa en la ladera, la mujer de la casa extraña, la mujer del muro de piedra, la mujer a la que habían llamado loca. 43 personas corrieron cuesta arriba con la nieve, persiguiéndolos como una bestia blanca. Algunos cayeron y se levantaron. Otros ayudaban a los más viejos. Nadie hablaba ya de orgullo, ni de quién tenía razón. En ese momento, solo existía una cosa: sobrevivir. Cuando llegaron a la casa, Elena ya estaba afuera, con la puerta abierta, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. «¡Rápido, entren! ¡Todos adentro!», gritó por primera vez con una voz fuerte que nadie le había escuchado nunca. Uno por uno, empapados, temblando, aterrorizados, entraron en la casa. Minutos después, el alud llegó. La nieve golpeó la montaña, la tierra, las rocas, y la casa de Elena desapareció bajo una nube blanca. Desde dentro solo se escuchó un golpe sordo, profundo. Luego, silencio. Un silencio pesado, inmenso. El silencio de un mundo que acababa de desaparecer. Durante unos segundos, nadie se movió. Nadie habló. Dentro de la casa, solo se escuchaban las respiraciones agitadas, los sollozos de algunos niños y el crujido lejano de la nieve, acomodándose sobre la montaña. Afuera, el mundo había desaparecido bajo toneladas de blanco, pero la casa seguía en pie, la casa de la mujer, a la que todos habían llamado loca. Elena cerró la puerta con calma y puso una tranca de madera gruesa. Luego caminó hacia la chimenea y echó más leña al fuego. Las llamas crecieron y la luz naranja empezó a llenar la habitación. Poco a poco, el temblor de la gente no era solo de miedo, sino también de frío. Estaban empapados, algunos sin abrigos, otros con las manos ensangrentadas de tanto caer sobre el hielo mientras corrían. «Quítense la ropa mojada», dijo Elena con voz firme, como si siempre hubiera sido ella quien mandaba. «Allí hay mantas. Vamos, rápido. El frío aquí mata más rápido que el miedo». La gente obedeció sin discutir. Ya no quedaba orgullo, ni risas, ni murmullos. Solo cansancio, miedo y una vergüenza silenciosa que nadie se atrevía a poner en palabras. Tomás estaba de pie cerca de la puerta, respirando con dificultad. Miraba las paredes, las vigas, el suelo, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Se acercó al gran muro de piedra que estaba en la parte trasera de la casa y puso la mano sobre él. «Está caliente», dijo en voz baja, sorprendido. Elena asintió. «El muro está pegado a la montaña. La piedra guarda el calor del fuego y lo devuelve poco a poco. Por la noche, cuando el fuego baja, la casa sigue caliente. La montaña nos protege del viento y el muro nos protege del frío». Tomás no dijo nada durante unos segundos. Luego bajó la cabeza. «Tú lo sabías», murmuró. «Sabías que esto iba a pasar». Elena no respondió directamente. «Sabía que podía pasar», dijo, y con eso era suficiente. En la casa había 43 personas, 43 almas, que habían perdido sus casas, sus animales, sus herramientas, toda su vida en cuestión de minutos. Algunos empezaron a llorar en silencio, otros miraban el fuego sin decir nada, como si todavía no entendieran que seguían vivos.
Entonces Elena caminó hasta el centro de la casa, levantó una alfombra gruesa y abrió una trampilla de madera en el suelo. Necesitamos hablar, dijo. Todos se acercaron. Elena bajó primero por una pequeña escalera y encendió una lámpara de aceite. Uno por uno comenzaron a bajar, y cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, vieron algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. El sótano estaba lleno de estanterías, y las estanterías estaban llenas de comida. Sacos de harina, conservas, quesos curados, carne seca, garbanzos, lentejas, botellas de aceite, agua, mantas, velas, medicinas. Había comida para meses. Nadie dijo nada al principio. El silencio era pesado, lleno de culpa, de alivio, de gratitud. Una mujer empezó a llorar, luego otra. Un hombre se sentó en una silla y se cubrió la cara con las manos. Tomás miró a Elena con los ojos llenos de algo que no era solo tristeza. Era respeto, un respeto profundo, sincero, de esos que nacen cuando uno entiende que estuvo equivocado. «Nos salvaste la vida», dijo finalmente. Elena negó suavemente con la cabeza. «No», respondió. «Yo solo construí una casa. Ustedes fueron los que decidieron subir la montaña. Nadie durmió bien esa noche. Afuera, bajo la nieve, estaba enterrado el Valle de Piedras. Sus casas, sus calles, su iglesia, su plaza, sus recuerdos, todo había desaparecido. Pero dentro de aquella casa, construida contra la montaña, había fuego, había comida, había mantas, había vida. Y por primera vez, todos entendieron que aquella casa extraña no era una locura, era una salvación. Los días dentro de la casa de Elena comenzaron a medirse de otra manera. Ya no importaban los calendarios ni los relojes. El tiempo se medía en raciones de comida, en trozos de leña, en velas que se consumían lentamente durante la noche. Afuera, el mundo seguía enterrado bajo la nieve y adentro 43 personas aprendían a vivir otra vez, pero de una forma distinta, más humilde, más silenciosa. Elena organizó la comida desde el primer día. Nadie comía más que otro. Cada ración era pequeña, pero suficiente para seguir adelante. Al principio fue difícil. El hambre vuelve a las personas nerviosas, impacientes, incluso injustas. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar dentro de aquella casa. La gente empezó a ayudarse más, a hablar en voz baja, a compartir historias junto al fuego, para que los niños no tuvieran miedo. Por las noches, cuando el viento golpeaba la montaña y la casa crujía suavemente, Elena sacaba algunas de sus esculturas de madera. Los niños se sentaban a su alrededor y ella les contaba historias. Historias de pastores, de montañas antiguas, de inviernos duros y de gente valiente. Y durante un rato, los niños dejaban de tener miedo. Y los adultos también. Pero la comida no duraría para siempre. Cuando las reservas empezaron a bajar, Tomás y algunos hombres tomaron una decisión peligrosa: bajar con cuerdas hasta lo que quedaba del valle para buscar comida entre la nieve y las ruinas. Cada descenso era un riesgo, porque la nieve podía moverse otra vez, porque el hielo podía romperse, porque el frío podía matar en minutos. Pero aún así, bajaban. Y siempre, cuando regresaban a la casa, Elena los esperaba con la puerta abierta y el fuego encendido. Así pasaron semanas, largas, frías, silenciosas, hasta que un día el sonido del agua empezó a escucharse bajo la nieve. Primero fue un hilo pequeño, luego otro, y otro más. La nieve comenzó a derretirse. La montaña poco a poco devolvía lo que había cubierto. Cuando por fin pudieron salir con seguridad, todos caminaron hasta un punto desde donde se veía el valle. El Valle de Piedras ya no existía. Donde antes había casas, calles y la plaza del pueblo, ahora solo había un paisaje blanco, roto por madera, piedras y restos de lo que había sido una vida entera. Nadie habló durante mucho tiempo, porque cuando uno pierde todo, las palabras sobran. Fue Tomás quien habló finalmente.
No volveremos a construir en el valle, dijo. Construiremos aquí arriba. Construiremos como lo hizo Helena, con piedra, con cabeza, pensando en el mañana, no solo en hoy. Todos estuvieron de acuerdo. Ese año, cuando llegó la primavera y la hierba volvió a crecer entre las rocas, el pueblo empezó a nacer otra vez, pero más arriba, más cerca del cielo, más lejos del miedo. Y las nuevas casas tenían muros gruesos, tejados fuertes y almacenes bajo tierra, como la casa de Helena. Con el tiempo, la gente dejó de llamarla la mujer loca de la montaña. Empezaron a llamarla de otra manera. La mujer que escuchó a la montaña. La mujer que vio lo que nadie quiso ver. La mujer que salvó al pueblo. Y ahora, déjame preguntarte algo a ti que estás escuchando esta historia. Si todo el mundo se riera de ti, si todo el mundo dijera que estás equivocado, pero en tu corazón supieras que estás haciendo lo correcto, ¿seguirías adelante o te rendirías? A veces en la vida, los que parecen locos son los únicos que realmente entienden lo que está por venir. Si esta historia te hizo pensar, si te hizo sentir algo, te invito a suscribirte al canal, porque aquí no solo contamos historias, aquí contamos historias que dejan huella.